Gracias a los organizadores por contar con nosotros y compartir nuestra experiencia. También, y además con muchos de la sala que lo veo aquí de otras etapas, pues me permite recordar otras etapas en la administración pública cuando hablábamos de modernización administrativa, que sigue hablando, al menos de que yo entré, y tengo unos años, y la verdad que la estética cambia, pero el fondo no, se lo tengo que decir, porque cuando veo las referencias que has hablado ahí, de Brizo y de este tipo de autores, ya hace 20 años ya escribían sobre todo esto, ha cambiado la estética, pero los problemas y las soluciones no han cambiado mucho. Por lo cual me siento una doble satisfacción por estar aquí. Como los panelistas van a explicar con detalle los distintos proyectos de la iniciativa, así me gustaría aportar cómo surgió esto, porque es otra forma en la que surgen las cosas en las administraciones públicas. No todo es planificado y muchos de ustedes lo que pasa en las administraciones públicas viene por otro tipo de consideraciones. Yo voy a contar cómo pasó esto, porque creo que de ese proceso se puede aprender, al menos nosotros hemos aprendido. La iniciativa esta, Gran Canarias Inteligente, se llamó así después de 3 años, no es que naciera así, surge porque recién llegado, en mi caso, a la Sociedad de Promoción Económica, que no es una sociedad que está en la administración pública, es una sociedad que se dedica a la promoción económica, en teoría a facilitar el emprendimiento, la generación de empleo a través de proyectos, pero también a captar fondos. Entonces recuerdo que a la semana de estar contratado, pues aparece, no sé si fue el presidente o el consejero correspondiente, oye, hay que buscar recursos y me han dicho que hay una convocatoria de red.es para islas inteligentes con un montón de millones de euros. Y es para islas. Joder, sí. Y tenemos que presentarnos. Y todo surgió así. Sí, mira, y te tocó, porque pasabas por aquí, te tocó. Bueno, pues nada. Empezamos a analizarlo y a la semana siguiente habían pasado 6 consultoras ya. De que se enteraron de que lo íbamos a gestionar, 6 consultoras. Y nosotros todavía sin saber exactamente de qué iba. Entonces, afortunadamente, la sociedad de promoción tenía una empresa, y la sigue teniendo, que se llama Sodetec y que disponíamos allí, que se estaban dedicando en aquel momento exclusivamente a la fibra, una empresa que se creó para desprender fibra oscura por la isla, pero teníamos un equipo de 3 ingenieros y en la SPEC teníamos otro ingeniero de telecomunicaciones que ya estaba haciendo temas de aplicaciones. Digo, bueno, vamos a empezar a pensar sobre esto porque efectivamente hay un mes para presentarlo. Esa es otra restricción que teníamos. No teníamos 3 meses para preparar un proyecto de 8 millones. Digo, bueno, pues entre nosotros descartamos la consultora, no por nada, sino simplemente porque las que venían no nos daban credibilidad y lo que nos planteaba no nos parecía sólido. Y al final nos daba la reflexión de que al final el trabajo lo vamos a tener que hacer nosotros de todas maneras. Entonces establecimos un pequeño método de trabajo. Si, oye, vamos a enterarnos de qué tipo de solución, las soluciones que estamos hablando, en aquel momento yo no sabía nada de 4.0, sabía que era un número, pero poco más, las soluciones, las posibilidades que daba la sensórica, las posibilidades que daba el Big Data, todo eso, bueno, pues nos pusimos y al final, con la ayuda del equipo de Sodetec, bueno, pues esto va aquí. Entonces, el proceso fue muy sencillo. Identificamos áreas del Cabildo donde potencialmente este tipo de instrumentos podían ayudar no solo a la gestión interna, sino también a los servicios que prestaban. Y afortunadamente, lo tengo que decir, después de un proceso de criba, que identificamos áreas, y aquí quiero hacer un factor importante, cuando hay gente comprometida. Había personas de distintas áreas, después saldrán todos, dice, gente que estaban dispuestas a asumir riesgos en su organización por innovar, por introducir tecnología. Esa es la primera. Segundo, lo que planteaban tenía solución tecnológica y tercero, era aplicarlo en el tiempo. Pues con eso pues se configuró el proyecto, eso creo que era de 8 millones de euros, lo presentamos, salió elegido el primero de España, pero por una frase, lo tengo que decir porque por una frase, porque decía que íbamos a tirar fibra y eso no lo permitía la convocatoria, no lo descalificaron. Recurrimos de una manera administrativa, pero al final. Pero, elección primera, valió la pena el ejercicio, porque a partir de ahí ya se planteó en el Cabildo, señores, aquí hay un grupo de personas, el Departamento de Medio Ambiente, el Consejo Insular de Agua, el Departamento de Transporte y el Departamento de Administración Electrónica, que en un mes han sido capaces de montar un proyecto competitivo
competitivo con este tipo de tecnología. Y bueno, afortunadamente era evidente y entonces pues en eso sí nosotros somos expertos, buscamos financiación externa, no interna, para fundar el proyecto. Entonces ya con la financiación el proyecto se empezó a ejecutar dentro del Cabildo. Para mí es una iniciativa de intraemprendimiento, porque no surgió por una oportunidad y porque dieron las circunstancias de que había un equipo de 7 o 8 personas que dice vamos a por esto, ¿no? Y después también yo quería aportar por qué también le interesaba a la sociedad, porque en esta economía, y aquí empresas del sector TIC, para que las empresas TIC sigan compitiendo necesitan demanda. Un factor de demanda es la demanda privada, pero la demanda pública. Entonces, el Cabildo, como otro actor, para que las empresas TIC crezcan, innoven y estén en la vanguardia, tienen que tirar de nuevas soluciones. Ese es otro factor que era de la parte de la Sociedad de Promoción Económica, por lo cual, y además a partir de ahí hemos hecho otra iniciativa en esa línea, porque era importante. Dicho eso, surge y después, posteriormente, el proyecto se empieza a desarrollar con recursos de la Administración del Estado. Después se incorporaron proyectos Interreg en la parte de SPEC para determinados nichos y también apareció más adelante el famoso FEDECAN, con lo cual el proyecto en su integridad ha sido financiado con recursos externos. ¿Qué datos, que después lo explicarán con más detalles, tenemos de la iniciativa? No voy a entrar en la estrategia de por qué se hizo la plataforma de datos al final, primero los proyectos sectoriales, eso lo explicarán después ellos, pero bueno, eso prefiero que lo hagan los que han trabajado. La iniciativa actualmente está en torno a 19 millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado 6 millones de euros, 8,7 están en ejecución y estamos trabajando con los distintos departamentos del Cabildo en 4,6 millones de euros, dividido recursos presupuestados o en ejecución. Y se han ejecutado 17 proyectos. Hay proyectos de 3 millones de euros, hay proyectos de medio millón de euros, hay proyectos de turismo, hay proyectos basados en sensórica, hay aplicaciones, ha ido todo tipo de proyectos. En definitiva, yo creo que ha sido también un laboratorio. Eso ha permitido al equipo de SODET de ser un laboratorio de distintos tipos de soluciones a distintos tipos de problemas y con distintos gestores. Y de eso también hemos aprendido y ahora estamos girando, ubicándonos nosotros y también, afortunadamente, ahora el Cabildo ya tiene una planificación que no tenía, como se dice, hace años. Entonces, nuestro trabajo ahora se incardina en esa planificación de modernización. En definitiva, simplemente aportarles cómo ha surgido y sobre todo quiero destacar 2 cosas. Todo esto se hace porque hay gente comprometida. Si no hay gente comprometida, no hay nada que hacer. Habrá problemas de tipo administrativo, políticos, etc. Pero si hay personas que creen en las cosas y quieren hacerlas, lo hacen. Yo sé de personas que por sacar esto adelante han hecho esfuerzos porque creen en ello. Lamentablemente, las administraciones públicas funcionan así. Pero quiero decir, los proyectos rupturistas, los proyectos de innovación, los proyectos de cambio se hacen porque hay personas que creen en ellos. Si eso no, nosotros hablamos con muchos departamentos y asustaba, si yo no quiero cambio, no me hables de eso. Si esa es la primera respuesta, dice, bueno, vámonos a otra. Afortunadamente en la administración hay muchos ámbitos donde innovar. Bueno, con esas reflexiones, algunas de funcionario viejo, por decirlo de alguna manera, empiezo a dar paso, o puedo dar paso a los distintos intervinientes. Presentar a los diferentes intervenientes. Si quieres te puedes ir por aquí. Ya no, que son muchos. ¿Prefieres? Vale. Vamos ya con impulso a la iniciativa Gran Canaria Inteligente. Vamos primero con Jorge Pérez, ¿verdad? Te tocaba. Jorge Pérez, director insular de participación. Un fuerte aplauso para él. Coge esto. Gracias. Vale, entonces, bueno, esto está encajado, no es en el programa exactamente de Gran Canaria Inteligente, ¿no? El inteligente, en realidad, bueno, asumiendo lo que tanto Rafael como Tamiko, todo ese escenario, yo no digo pesimista, sino ese planteamiento crítico de lo que es por dónde debemos caminar hacia una nueva gobernanza pública verdaderamente participativa y co-creativa y colaborativa y demás. Teníamos claro hace 2 años que la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible es una ventana de oportunidad
también para la innovación pública de una institución de gobierno insular como es el Cabildo. Y por lo tanto, además del compromiso con el archipiélago, el compromiso internacional de contribuir a esta estrategia de desarrollo sostenible, pues asumimos el trabajo de alinear la Agenda 2030. En ese momento era alinear, alinear con los objetivos y las metas internacionales de la Agenda 2030. Debo decir, porque la verdad no me puedo callar, que evidentemente yo me siento en este trabajo, tanto en este como en el de participación ciudadana, con unas tareas que consideramos que son sumamente importantísimas para la innovación pública, para hacer este gobierno abierto, pero en realidad lo estamos haciendo de una manera artesanal, porque es lo que estamos haciendo, tanto en lo que es participación ciudadana como en la Agenda 2030. Lo que hicimos en el 2020 fue, aparte de montar la arquitectura institucional básica, que es un sistema de coordinación, que somos Raúl García Brin y yo somos los coordinadores de esta Agenda 2030, y luego una mesa técnica interadministrativa e interdepartamental, en el que tiene que ser un elemento básico, clave, para poder trabajar, podernos creer y poder trabajar todas las áreas y entes autónomos del Cabildo de Gran Canaria. Después, con esta arquitectura, empezamos a hacer un diagnóstico preliminar de lo que es el gobierno insular de cara a encajar la Agenda 2030. Hicimos el trabajo de campo con todas las áreas de gobierno y los entes autónomos, y comenzamos a alinear con el presupuesto 2020 todas esas metas internacionales. Y luego hicimos una primera validación con la mesa técnica, en la que Rafael, por cierto, Rafael de Jiménez Asensio nos dio una formación, ¿no? Son más de... Aquí están todas las entidades del Cabildo de Gran Canaria y los entes dependientes que participaron en este primer ejercicio de alineamiento de la Agenda 2030. Voy a ir rápido. Trabajamos con una ficha, esta es con cada objetivo, y empezamos a encuadrar, a alinear, a interactuar con tanto lo que es el programa de legislatura, el Cabildo de Gran Canaria, el plan de gobierno, y empezamos a alinear todas esas. Son más de 300 medidas las que hay en el programa de gobierno, de legislatura. Empezamos a alinearlas con las metas para ir aprendiendo de cómo se encajan con la estrategia internacional, la estrategia española y, en última instancia, la estrategia canaria de desarrollo sostenible, cómo se alinea nuestro plan de gobierno, nuestras actuaciones significativas, los instrumentos de planificación, que luego verán la cantidad de instrumentos de planificación que existen en este gobierno insular, que lo hemos ido acumulando en el curso de todos estos años. Y vemos las iniciativas legislativas vinculadas con las metas y los objetivos, y el esfuerzo financiero en este es el ejercicio 20, ¿no?, del 2020. Y empezamos a trabajar en esa malla que luego veremos de cómo interactúan todas las áreas de gobierno y entidades dependientes de este gobierno insular con cada una de las metas y de los objetivos. Esto lo hemos hecho por cada uno de los 17 objetivos de la agenda internacional, ¿no? Aquí ven esa malla. Tenemos otras que son todavía más intrincadas para que vean cómo en realidad esto es un trabajo colaborativo, y estamos todas las áreas y todas las personas, los profesionales, los técnicos, funcionarios, decisores, estamos todos tenemos todo que interaccionar, y estamos todos interrelacionados con esa visión que en realidad es, como dice la Matsukato, Mission Oriented, esa visión de desarrollo sostenible, para alcanzarlo, desde luego,
vemos en el caso de un gobierno insular cómo es esa malla de interrelación y de colaboración que tiene que haber en todas las áreas de gobierno. Empezamos a identificar todos los instrumentos de planificación que hay en este gobierno insular y vincularlos con los objetivos y las metas. Bueno, voy a pasar porque en realidad esto es un documento que lo hemos hecho público y lo han visto. Y luego... Y luego hicimos esta primera aproximación. Desde luego que esta aproximación presupuestaria no sobre el presupuesto ejecutado, sino el presupuesto de partida, en este caso del 2020, hicimos esta primera aproximación de cuáles son, sobre qué metas y qué objetivos está accionando el gobierno insular. Es una aproximación que tenemos que ir afinando porque todavía aquí, debajo de aquí se esconden muchas realidades que no se hacen visibles. Como ven, claro, como hace la estrategia 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, son las 5 esferas de personas, planeta, prosperidad, paz, que paz ahí donde se incluye este trabajo que hacemos de instituciones sólidas y alianzas. Verán que bueno, la actuación del gobierno insular se concentra tanto en lo que es actuación sobre personas, bienestar y prosperidad, que tiene que ver con toda esa esfera de desarrollo económico y empleo. 5 cuestiones que se nos plantean en esta primera aproximación. Ahora les diré cómo estamos continuando. Hemos conseguido toda una serie de desbrozar de qué va, cuáles son las competencias y las actuaciones en un gobierno insular, en nuestro gobierno insular, y se consigue alinear el plan de gobierno, que de luego esperemos que el próximo plan de legislatura, con este ejercicio, el próximo gobierno, pues alinee desde el primer momento, alinee su programa, el programa, con las metas que ya tendremos aterrizadas, alineadas, las metas canarias de la Agenda 2030. Las competencias se alinean, en el caso del Cabildo de Gran Canaria, se alinean con 93 de las metas, de las 169 metas de la Agenda Internacional. Son 310 las metas canarias, que a partir de octubre ya las tenemos. Y las debilidades, bueno, está claro que es en esa primera aproximación lo que hemos alineado con el presupuesto inicial. No hemos trabajado sobre el presupuesto ejecutado, que bueno, ese es lo que tenemos que ir trabajando próximamente. Y desde luego hay muchas realidades que se esconden. Voy a decir una. En realidad, lo que es el ODS vinculado a mujer, a igualdad, está escondido ahí, porque si ustedes ven el presupuesto es mínimo, pero en realidad si empezamos a hablar de todas las acciones vinculadas a mujer, a igualdad en nuestro programa, en nuestra actuación, ese porcentaje sube considerablemente. Es lo que decía, de que hay actuaciones que no tienen un reflejo presupuestario claro, pero que están incluidas. Por ejemplo, hablamos en los próximos pasos. Desde luego, uno de ellos es que, por ejemplo, todo el programa de subvenciones, todo el plan estratégico de subvenciones del gobierno insular, que es inmenso, no lo hemos desbrozado, no lo hemos alineado con cada una de las metas. Ese es un trabajo inmenso que hay que hacer, y de ahí, ustedes, bueno, todos sabemos que nuestro programa de subvenciones del plan estratégico es considerable y tiene un impacto considerable en cada uno de las 5 esferas de la estrategia de desarrollo sostenible. Eso es un trabajo, por ejemplo, que tenemos ese detalle tenemos que irlo trabajando, ¿no? En el corto plazo lo que vamos a hacer es alinear
la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible con sus 313, me parece, que son metas. Eso es lo que tenemos que hacer en el presupuesto 22, que es el trabajo que tenemos que hacer con la mesa técnica. Hay una empresa consultora trabajando esto ahora mismo y tenemos que trabajarlo con esa mesa técnica en donde hay una antena de cada una de las áreas de gobierno de este cabildo. Por supuesto, la gestión estratégica, entendemos que esto es insertarnos, alinearnos perfectamente con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, contribuye a la innovación pública, contribuye a mejorar esta institución de gobierno y, por lo tanto, a nivel de integrarnos en los procedimientos, en el plan de gobernanza e innovación pública de este cabildo, tenemos claro que tenemos que introducir ya, eso lo vamos a hacer para este próximo presupuesto 2023, vamos a introducir en el aplicativo del presupuesto del cabildo las metas canarias y algunas internacionales que no tienen correlación con la Agenda Canaria, pero son metas gran canarias de la Agenda 2030, la vamos a introducir en el aplicativo de nuestro presupuesto. Bien, lo haremos, va a ser un tanto artesanal porque en el aplicativo vamos a tener que cada una de las áreas que hacen los presupuestos vamos a tener que hacer artesanalmente, vamos a tener que ir señalando a qué de las actuaciones, a qué metas corresponde, que se las daremos ya en el mapa de todas las metas Gran Canaria de la 2030. Tenemos que trabajar, lo que les decía, en las subvenciones y en la planificación. En cuanto a los compromisos, vamos a integrarnos. Esto lo vamos a llevar al Pleno del Cabildo, al Consejo de Gobierno y al Pleno del Cabildo Gran Canaria para integrarnos en la red estatal de entidades locales para la Agenda 2030, que ya lleva trabajando hace más de 2 años. Y luego, desde luego, y esto es comunicación, hemos hecho muy poca comunicación, entre otras cosas, porque no hemos contado con ayuda técnica y ayuda material, económica, y esto es una losa que tenemos ahí, entre otras cosas, en el índice el Open ODS Index, que mide cuál es el esfuerzo que hay en el Estado español a nivel tanto de sector privado como en los entes subestatales donde estamos nosotros. De las 80 y pico entes subestatales, nosotros estamos en la lista de los 10 que más hemos avanzado, a pesar de lo poco, de lo que consideramos que no es suficiente todavía. Y luego formación. Está claro que tenemos que seguir, tenemos que formarnos dentro y tanto al personal del Cabildo como a la propia mesa técnica. Y también tenemos que contribuir con terceros. Tenemos que contribuir a ayuntamientos que nos piden ayuda para alinear su agenda, y tenemos que contribuir a la sociedad civil organizada, aunque ya lo estamos haciendo a través de subvenciones, y al sector privado. Esto es un reto que tenemos ahí, de contribuir también al sector privado a alinear su acción con la Agenda 2030. Y por lo tanto también esto nos queda, definir los indicadores. Hasta que no tengamos las metas alineadas, las metas canarias, ahí es cuando vamos a elaborar los indicadores de ejecución y de impacto, y luego establecer esto que considero importante, que es establecer un mecanismo de seguimiento de coherencia de políticas de desarrollo sostenible, porque al hacer este ejercicio de alinear la Agenda 2030 nos damos cuenta por supuesto, ya lo sabemos, ¿no?, pero salen más a la luz todas las incoherencias que hay en nuestra acción de gobierno, incoherencias que hay entre áreas y con objetivos, por un lado positivos, por otro se actúa en contra de esos objetivos. Entonces, ese mecanismo de seguimiento de la coherencia de políticas de desarrollo sostenible creemos que es importante, vinculado a la Agenda 2030, pero también a mejorar la innovación pública en el Cabildo. Vale. Vamos a seguir con los siguientes ponentes.